Buen día, alumnos del Jugendland. Mi nombre es Sergio Alonso y el día de hoy les traigo un video síntesis de logaritmos. Empecemos. Bueno, un logaritmo es una expresión matemática que utilizamos para indicar el exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener un número determinado. En este caso, el logaritmo de un número b, que está en base a, que es este pequeño de acá, se define como el número al que hay que elevar a para obtener b. Por lo tanto, cuando tengo logaritmo en base a de b es igual a y. Y por acá tenemos que a elevado a y es b. Y ahí se cumple lo que dije. Ejemplo. 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Cómo expresamos esto de forma logarítmica? Siguiendo esto. Tenemos logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Y tenemos que ver que se cumpla que la base elevada al resultado nos dé el número. 2 elevado a 2 es 4, por lo tanto está correcto. Algunas consecuencias de la definición de logaritmo es que el logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0. Hay que tener en cuenta la propiedad de potencia, que es que cualquier número elevado a 0 es 1, siempre y cuando ese número, que aquí está representado como x, sea distinto, como bien está acá, de 0. También tenemos que el logaritmo en cualquier base de 0 no existe. Más consecuencias. Aquí también hay una propiedad de potencia que dice que a elevado a menos n es igual a 1 partido a elevado a n. Un número elevado a un número elevado o con exponente negativo es equivalente a 1 partido ese mismo número con el mismo exponente, pero esta vez positivo. Ejemplo. 10 elevado a menos 4 lo podemos representar siguiendo esto de acá como 1 partido 10 a la elevado a 4. Sacamos o eliminamos ese signo negativo y nos queda 1 partido 1000 y eso es 0,0001. Expresado en forma logarítmica nos queda logaritmo en base 10 de 0,0001 y eso es menos 4. Y para verificar, ya lo habíamos dicho que 10 elevado a menos 4 es 0,001. Bien. Propiedades. La primera de ellas es logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto, es decir, la multiplicación, que en este caso es x por y, es igual a la suma de los logaritmos de los factores, que son x y. Por lo tanto queda logaritmo en base a del producto x por y es igual a la suma de ambos, del logaritmo en base a de x por más el logaritmo en base a de y. Un ejemplo, tenemos logaritmo en base 2 de 4 por 16 y siguiendo esto acá lo podemos representar como la suma de los logaritmos de los factores. Entonces quedaría logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 16. Y ahí podemos resolver. Cada logaritmo nos queda, en este caso 2, y aquí 4, nos queda 4 más 2, 6. Logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Y como dice ahí, el logaritmo de un cociente de dos números es igual al logaritmo de uno menos el logaritmo del otro. Tenemos el logaritmo en base a de un cociente y esto va a equivaler a la resta del dividendo menos el divisor. Por lo tanto queda logaritmo de a en base, logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Un ejemplo podría ser que si tenemos logaritmo en base 2 de 4 partido 16, lo podemos expresar como logaritmo en base 2 de 4 menos logaritmo en base 2 de 16.
Resolvemos cada logaritmo y nos queda 2 menos 4 y eso es menos 2. Bien. Bueno, otras propiedades son logaritmo de una potencia. Bueno, aquí el logaritmo, como dice ahí, el logaritmo de una potencia es equivalente a la multiplicación de la potencia por el logaritmo. Aquí lo tengo expresado. El logaritmo en base a de x elevado a b es igual a, y lo que hicimos fue ese exponente de b lo movimos al frente del logaritmo de manera que quede multiplicando al logaritmo que ahora está sin ese exponente. Aplicamos esto en un ejemplo, por ejemplo logaritmo de 3 en base a 3 de 27 al cuadrado, y nos va a quedar 2 por logaritmo en base a 3 de 27, ya que ese 2, que era el exponente de 27, lo movimos al frente para que multiplicara el logaritmo. Resolvemos el logaritmo, que es 3, porque 3 elevado a 3 es 27, y nos queda 3 por 2, 6. Logaritmo de una raíz. Esta propiedad se parece mucho a la anterior. Dice la raíz del número se expresa como potencia y luego se aplica la propiedad potencia. Tenemos logaritmo en base a de raíz, en este caso cuadrada de x, y va a ser igual a, y ese raíz cuadrada de x lo podemos expresar como, bueno, yo no lo puse acá, pero se expresa como x elevado a un medio. Teniendo ese exponente lo podemos mover al frente para que multiplique el logaritmo y resolvemos. Aplicando esto en un ejemplo nos queda logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 4 es igual a logaritmo en base 2 de 4 elevado a un tercio, y eso es igual a, sacamos el tercio al frente, entonces nos queda un tercio por y 2, un tercio por 2, que ese 2 es el resultado del logaritmo en base 2 de 4, y nos queda 2 tercios. Bueno, ahora les explicaré como los tipos de logaritmo que existen. Bueno, los logaritmos en base 10 reciben el nombre de logaritmos decimales, o también llamados logaritmos vulgares o de Briggs, y suelen representarse poniendo el logaritmo sin base, como está aquí expresado. Logaritmo, bueno, esta expresión es equivalente a esta, que por cierto es menos 1. Y al igual que pi, que es un número muy importante dentro de las matemáticas, existe otro número muy importante que es el número e, el cual tiene un valor determinado al igual que pi. Su nombre lo debe a un señor llamado Leonhard Euler, y el número e es la base de los logaritmos naturales que están acá, también llamados logaritmos neperianos. Reciben su nombre por un señor también llamado John Napier, y son utilizados para encontrar el número al que debemos elevar el valor de e. Se expresa no como log, sino como ln, y la base, que es e, no se pone, sino que se deja como invisible. Y eso, cambio de base. Con esto estamos terminando. Cambio de base se utiliza para resolver ejercicios como los que están aquí. Por ejemplo, si nos piden a calcular logaritmo en base 16 de 8, no lo podemos calcular con lo que yo he enseñado antes, sino que tenemos que aplicar esta fórmula que está aquí, que dice logaritmo en base b de x es igual a logaritmo en base a de x partido logaritmo en base a de b. Ejercicio: sabiendo que logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, calcular logaritmo en base 16 de 8. Bueno, este tipo de ejercicios siempre nos van a dar como, entre comillas, una pista, que sería este logaritmo en base 2 de 8, y nos piden calcular esto. Ya, entonces en este caso logaritmo en base b de x sería logaritmo en base 16 de 8 es igual a logaritmo en base a
Aquí está, logaritmo en base a, que sería logaritmo en base 2, de x, que es 8, partido logaritmo en base a, que es logaritmo en base 2, de b, que en este caso es como b 16, ponemos 16 acá y resolvemos el numerador y el denominador. Y nos va a quedar logaritmo en base de 8, ya nos lo habían dicho, es 3, y abajo nos queda 4. Y 3 cuartos es 0,75. Y ahí está el resultado. Esta como cambio de base se utiliza esencialmente en ejercicios de esta índole, valga la redundancia. Y bueno, esa ha sido mi presentación de logaritmos. Espero se haya entendido y no queden dudas. En todo caso, si tienes alguna duda, escríbela, comenta, suscríbete, dale like y nos vemos en otra ocasión. Chao.